Se reanuda la sesión. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. A la luz de el giro que ha tomado la discusión en el Pleno, en donde me parece que se han abordado al menos dos de los temas que originalmente se iban a plantear por separado, me parece, si usted, las señoras y señores ministros, lo parecen adecuado, que muy brevemente, en primer lugar, ¿no? Y para no extenderme, porque tienen el proyecto, ahí están las razones que sostienen la propuesta en el segundo tema abordado, dar algunas respuestas a lo que aquí se ha objetado, con pleno respeto a lo que es evidente son diferentes enfoques de cómo debe analizarse e interpretarse el marco constitucional convencional y legal. Y me voy a referir exclusivamente al segundo apartado, esperando, ¿no?, que probablemente la próxima sesión se puedan pronunciar todos los ministros, ¿no?, y en su caso yo poder hacer referencia a todo lo que comenten. Gracias, señor ministro. En realidad, el punto medular en que se ha centrado la discusión, independientemente del primer tema, que quizás ameritar a la luz de los comentarios que se han hecho algún ajuste en la argumentación para dejar claro que lo que se pretende, tal y como lo dije en mi intervención inicial de ese tema, es dar respuesta puntual al concepto de invalidez que hizo valer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo dejo al margen porque el debate se ha centrado en el segundo punto, que es muy interesante, yo lo reconozco, y evidentemente pues tiene digamos aristas y aspectos que son debatibles. Esto es indiscutible, ¿no? El internamiento provisional. Ha quedado fuera el internamiento como sanción una vez que se ha sentenciado a un menor de edad entre 14 y 18 años. Esto es muy importante recalcarlo. En esta medida no pueden entrar quienes tienen menos de 14 años. Entonces estamos considerando a menores de edad en condiciones de desarrollo muy diferentes a los que pueden ser menores de 12 años. Y las condiciones creo que también son importantes. Bien, a mí me parece que el artículo 18 constitucional, con el 9 y con un sistema penal y conforme a los criterios que se señalan en el proyecto, puede interpretarse efectivamente de una manera muy severa en la redacción, o puede interpretarse, como lo hace el proyecto, abriendo la posibilidad, ¿no?, al internamiento preventivo. Si lo vemos, el 18 en la parte correspondiente nunca habla específicamente de sanción. Evidentemente se puede interpretar en ese sentido, ¿no?, atendiendo a la redacción, pero no lo dice expresamente, ¿no? Dice el párrafo correspondiente y me refiero exclusivamente a la frase del internamiento. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Consecuentemente, pues si yo acepto que puede haber una visión, ¿no?, como la que se ha mencionado, yo creo que también se puede interpretar en un sentido más amplio, y creo que las lecturas que hizo el ministro Saldívar acreditan, además de lo dicho en el proyecto, que la interpretación convencional de esta medida es que sí se puede hacer, y que lo que debe hacerse es establecer reglas claras para que sea verdaderamente una medida extrema. Creo que esto está en la ley, no me voy a detener, está en el proyecto, se desglosa, ¿verdad?, está claramente señalado y le da el tratamiento de medida extrema. Inclusive señala expresamente por qué delitos se puede hacer, y todos son de enorme gravedad, porque se refieren a los delitos que están conceptualizados en la Constitución General como los delitos más graves. Consecuentemente, honestamente creo que lo que hace el sistema
es interpretar los artículos constitucionales, dado que este tribunal se ha pronunciado categóricamente que es una cuestión penal y que los menores también están sujetos, ¿no?, a un régimen, claro, especial conforme a sus características, pero de naturaleza penal. Consecuentemente, en mi opinión, y sostendré el proyecto en ese sentido, estimo que lo que hizo el legislador fue una interpretación adecuada a la luz de nuestro sistema constitucional que rige a los menores y del sistema convencional, para precisamente, ¿no?, en casos especiales, inclusive hasta para protección eventualmente de los propios menores, que pueden actuar bajo condiciones muy críticas, obligados por terceros, ¿no? Cabe precisamente tener esta medida cautelar, ¿no?, para asegurar los objetivos que se buscan, que también están explicitados en el proyecto, y por la hora no me quiero explayar, señor presidente, porque están ahí, ¿no? Simplemente estoy dando o tratando de dar una respuesta a las objeciones que se han hecho. Yo, por supuesto, respeto enormemente las posiciones que se han manifestado en contra del proyecto, ¿no?, considerando que el internamiento solo se puede limitar a cuando ya hay una sentencia del menor de edad entre 14 y 18 años. Yo honestamente creo que hay razones suficientes, ¿no?, constitucionales, convencionales e inclusive por beneficio de la sociedad para que esta figura pueda aplicarse también de manera preventiva en los casos extremos como la propia Constitución lo señala. Y me referiré muy brevemente al último apartado de este considerado un documento, que efectivamente también, y lo reconozco, es muy debatible. El proyecto se pronuncia por la inconstitucionalidad del internamiento domiciliario, que se llama en la ley, ¿no?, y lo hace bajo dos ópticas medularmente. Lo hace bajo dos ópticas medularmente, ¿no? La primera es constitucional, en donde efectivamente no hay ninguna referencia a esta figura, a diferencia del internamiento, que está prevista constitucionalmente y que, bueno, se puede interpretar en las formas en que aquí se ha mencionado. Acá no hay ninguna mención a esta figura y debe entenderse que también es una restricción a la libertad personal, y entonces aquí sí operan todos estos argumentos que se han dado de quienes participan de que el internamiento provisional es inconstitucional, ¿no?, operarían también en esta figura. Yo en el proyecto planteo, y lo digo porque soy el ponente, ¿verdad?, en estos términos, que resulta inconstitucional por esta razón, pero adicionalmente, que es muy importante, porque no hay ninguna regulación para esta figura. Queda en condición libérrima el juez el establecer cuándo debe haber un internamiento domiciliario o no. Y consecuentemente, por estas razones, y estoy abreviando, ¿no?, ahí está el proyecto, ¿verdad?, se pronuncia en el sentido de que deviene inconstitucional la figura del el domiciliario previsto en la ley. Digamos, señor presidente, ahorita brevemente y con el objeto de que cuando usted lo ordene, si es a continuación o será en la próxima sesión, pues los señores ministros puedan pronunciarse ya integralmente sobre el proyecto y facilitemos la discusión, si así lo estima conveniente. Gracias. Sí, muchas gracias, señor ministro. Desde luego, y con esto abona usted a completar la discusión que ya se había iniciado de manera integral de todo el proyecto, y nos ayuda para que podamos hacer las consideraciones pertinentes. Atendiendo a la hora, los convoco para la próxima sesión ordinaria, pública ordinaria, el próximo lunes en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión.
Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad número 60/2016, en un estudio que establece de diversos artículos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, específicamente el estudio del contenido de los artículos 72, 119 y 122 de esta Ley Nacional, un asunto que se enmarca fundamentalmente en el contraste que se establece a través de la figura de la acción de inconstitucionalidad del contenido de estos artículos de la Ley Nacional con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fundamentalmente, hasta el momento en el debate se encuentran los artículos 18, 19 y 20 fundamentalmente de la Constitución Política Federal, y también en el ámbito de convencionalidad de acuerdo a lo que establecen diversos ordenamientos, en el caso la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención del Niño, un asunto importante en función precisamente de lo que establece el artículo 18 de la Constitución Política Federal respecto de la prisión preventiva y el internamiento en el caso específico del sistema de adolescentes, un elemento importante para determinar también a través del debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo correspondiente a estos que son los conceptos de internamiento, internamiento preventivo y prisión preventiva, también vinculado a lo que establece el contenido del artículo 19 de la Constitución Política Federal, un elemento importante vinculado precisamente a los delitos graves y un planteamiento que se vincula precisamente al concepto de prisión preventiva, y en el caso específicamente en este expediente 60/2016 el tema que se ubica en el internamiento como un elemento establecido en el artículo 18 para el sistema nacional que se ha planteado respecto de los adolescentes, y el caso de la Ley Nacional que registra en el contenido de estos tres artículos el tema fundamental, la figura del internamiento preventivo, y este es precisamente el debate que se da en este momento en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco de estos artículos constitucionales que alcanzan también otros elementos, otros derechos fundamentales en el caso de la libertad personal y también la libertad de tránsito, y posteriormente otro de los elementos importantes es el resguardo domiciliario en el sistema de adolescentes como uno de los puntos que también analizará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el estudio de estos artículos correspondientes a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias. La Suprema Corte ordena indemnizar a mujer por la muerte de su hija, quien no recibió atención médica al enfermarse de varicela. Transparencia, requisito indispensable para consolidar el Estado democrático y de derecho. Piden evitar los juicios mediáticos para no entorpecer la labor de los jueces. Elaborarán estrategia para reducir en 50% los homicidios en el país. Ordenan a la Sedena revelar número de efectivos destinados a tareas de seguridad. Buenas tardes, esto es Acceso Directo en Lengua de Señas Mexicana, espacio informativo dirigido a la comunidad que carece del sentido auditivo. Soy Nidia Díaz y le invito a que los próximos 30 minutos se quede con nosotros. En la voz me acompaña, como todos los días, Daniela Oviedo. Buenas tardes, Daniela.
Gracias, Lidia. Buenas tardes. Este 4 de mayo le presentamos la información más destacada de México y el mundo. Comenzamos. La primera sala de la Corte ordenó al gobierno de la Ciudad de México indemnizar con 20 millones de pesos a la madre de una niña de 3 años de edad que murió luego de ser contagiada de varicela en un albergue capitalino. Se encontraba en ese lugar con su familia en busca de asilo, ya que era víctima de violencia familiar. Se sabía de la existencia de un brote de esa enfermedad. La menor se contagió y tras 10 días falleció. La madre inició un juicio por responsabilidad civil en 2006 en contra del personal del albergue, de un médico del Hospital Pediátrico de Tacubaya, donde fue atendida la menor, y contra el gobierno capitalino. En primera instancia, los demandados fueron absueltos. En apelación se revocó la sentencia luego de 4 juicios de amparo y un recurso de inconformidad. En segunda instancia, se condenó a los 2 médicos responsables y al gobierno capitalino al pago de 15 millones de pesos. La primera sala determinó que el gobierno de la Ciudad de México tiene la capacidad de pago para casos como este, por lo que son inadmisibles los alegatos sobre supuestas afectaciones a la sociedad. La sala elevó la cifra de indemnización, pues enfatizó que faltó valorar el impacto de los hechos en la vida de la quejosa desde una perspectiva de género, pues el albergue, lejos de permitir a la quejosa retomar su proyecto de vida, la llevó al fallecimiento de su hija. En otro asunto, resolvió que el derecho a la identidad de los menores debe ser interpretado no solo a la luz de la verdad biológica, sino también del interés superior del menor. En el caso, el quejoso demandó el desconocimiento de paternidad de la hija, a quien reconoció como propia ante el registro civil. Argumentó que reconoció a la menor al ser engañado sobre la paternidad. El juez civil estimó que había caducado el plazo previsto para el desconocimiento. En apelación se confirmó lo anterior. El hombre promovió un amparo. Se le concedió para que se considerara la prueba pericial en genética que indicó que no es el padre biológico de la menor. Contra esta resolución, la madre de la niña interpuso el recurso de revisión. La sala estimó que la interpretación del tribunal colegiado respecto del contenido y alcances del interés superior del menor en relación con el derecho a la identidad en las relaciones paterno-filiales es errónea, porque lo hace basada en la existencia de un vínculo biológico. La segunda sala de la Corte declaró improcedente el juicio de amparo promovido contra la falta de peritos médicos psiquiatras con perspectiva de género en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Los ministros determinaron que el oficio por el que el director del Instituto de Ciencias Forenses de ese tribunal informó de esa falta al juez de la causa no genera perjuicio alguno a la quejosa, puesto que está dirigido al juez y no a las partes del juicio de origen, por lo que no actualiza algún agravio concreto y actual. Una justicia abierta a la sociedad no solo es una obligación institucional, sino un derecho humano, coincidieron especialistas durante el segundo día de trabajos de un seminario sobre transparencia y rendición de cuentas que se lleva a cabo en el Tribunal Electoral. En este sentido, se afirmó que el Poder Judicial tiene que seguir avanzando en la materia para obtener la plena confianza ciudadana. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificamos a la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales como los elementos esenciales en la consolidación de un Estado constitucional y democrático de derecho. Es indispensable entender cuál es la obligación de la transparencia. Esta idea de que los documentos que tenemos en nuestra computadora, los servidores públicos, nos pertenecen, es absolutamente errónea. Mucha de la información publicada en los portales del Poder Judicial no está sistematizada y al ser grandes volúmenes no se facilita su localización. Solo usuarios con conocimientos avanzados pueden ubicar la información relevante. De acuerdo al Índice de Accesibilidad a la Información Judicial en Internet,
que evalúa los sistemas de acceso a la información pública en ministerios públicos y poderes judiciales, México se ubica en la posición 32 de 34 países evaluados. Derivado de la protección de datos personales, se ha llegado al extremo de censurar sentencias al momento de su publicación. Donde por disposiciones administrativas se sustituyen los datos personales por una serie de 10 asteriscos, al grado que en algunos casos estas sentencias se vuelven inentendibles. La difusión clara y comprensible de la labor jurisdiccional no solo es responsabilidad de los actores judiciales, los medios de comunicación también podrían apoyar y prepararse en la materia, señalaron participantes en este mismo seminario. En la mesa Periodismo y Opinión Pública, los ponentes afirmaron que es indispensable acercar las sentencias a la ciudadanía. Especialistas hablaron de las problemáticas que se presentan para construir un puente entre el lenguaje complicado, periodismo y opinión pública. Que la prensa, destacaron, no registra argumentos sino opiniones, reducir el tamaño y lenguaje de las sentencias y la falta de especialización por parte de quienes cubren la fuente judicial. Saúl López, investigador del CIDE, afirmó que aún antes de que se dé la resolución de un caso, en los medios ya se empieza a fomentar una opinión, la cual puede influir en la decisión final de los jueces. La capacitación constante de funcionarios del Poder Judicial es un elemento clave para lograr el óptimo desempeño institucional, se afirmó durante la clausura de un diplomado en el Consejo de la Judicatura Federal. Al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos, el contralor Marino Castillejo Vallejo dijo que la vigilancia constante requiere también de la mayor preparación. El objetivo de la capacitación, señaló, es contar con personal profesional y actualizado en las mejores prácticas a nivel nacional e internacional, lo que garantizará una administración moderna y eficaz. Por su parte, el director del Instituto de la Judicatura Federal, Salvador Mondragón, dijo que la escuela judicial no se limita a la capacitación de impartidores de justicia, también del personal administrativo. El curso, que concluyó, duró 6 meses y fue impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. En Los Cabos, Baja California, crearán un reglamento de inclusión y respeto hacia las personas con discapacidad. Rubén Ocampo, director del Instituto Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, comentó que elaboran un reglamento que va más allá de ubicar un espacio para discapacitados en algún estacionamiento. El tema de la inclusión no se limita a buenas voluntades, sino de respetar los derechos humanos. Vamos a una pausa. En un momento, continuamos.
Canal Judicial promueve la transparencia y la cultura de la legalidad. Sigue las transmisiones en vivo de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Infórmate diariamente con un periodismo riguroso sobre el acontecer jurídico. Sintoniza nuestros programas culturales. Síguenos en canaljudicial.mx o en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. La visión de los juzgadores. Un programa en el que jueces y magistrados analizan temas de interés nacional de manera práctica y sencilla. Soy Fernando Córdoba del Valle y es un gusto tenerlos de nueva cuenta en su programa La visión de los juzgadores. Lunes, 17 horas. Sensibilización y concientización para la inclusión de personas con discapacidad es el nombre de la capacitación que reciben los empleados de la Oficialía número 1 del Registro Civil de Ensenada, Baja California. El objetivo es dar acceso efectivo a todos los servicios a este sector de la población, además de generar conciencia sobre este tema, porque México es el país que menos cumple con el Tratado de Derechos de las Personas con Discapacidad. El abogado del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, denunció que su cliente es víctima de maltrato y acoso por parte de los guardias del Centro Penitenciario de Guatemala, donde se encuentra recluido. Aseguró que Duarte recibió empujones, amenazas de descargas con gas y se le privó de comida, según información de Noticieros Televisa. Por segunda vez en menos de 24 horas, autoridades de Reynosa, Tamaulipas, activaron el semáforo rojo de alerta máxima. Esto debido a los enfrentamientos entre células del Cártel del Golfo, que han dejado hasta el momento 5 muertos y bloqueos en al menos 20 colonias. Las clases, tanto de nivel básico como en universidades, fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Además, se pidió a la población que se resguarde en sus hogares. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales desplegó a agentes federales en Veracruz para localizar a Eva Cadena Sandoval, exdiputada y excandidata de Morena, para que comparezca ante la autoridad por los 3 videos revelados en medios, donde aparece recibiendo dinero en efectivo, presuntamente para su campaña y para el líder del partido, Andrés Manuel López Obrador. La Procuraduría Capitalina activó el protocolo de feminicidio luego del hallazgo del cadáver de una mujer en los jardines del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en Ciudad Universitaria. El cuerpo se encontraba atado a una caseta de teléfono público. La víctima aún no ha sido identificada. La Fiscalía de Puebla informó que investiga como un posible ajuste de cuentas la agresión a una familia en la autopista hacia México, donde un menor de 2 años murió por impacto de bala. La madre y la hermana mayor fueron abusadas sexualmente y el padre fue golpeado. La dependencia aseguró que los agresores pertenecen a bandas de robo de combustible e indagan los posibles nexos del padre con la delincuencia organizada. El Congreso de Oaxaca aprobó iniciar un juicio político contra el exgobernador Gabino Cue por el presunto desvío de más de 30,000 millones de pesos del erario público. Asimismo, continúan abiertas las investigaciones de la PGR y de la Auditoría Superior de la Federación por supuestos actos de corrupción y uso de recursos de procedencia ilícita. México vive una epidemia de violencia con una tasa de 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud estima una emergencia con una tasa de 10. Organizaciones sociales presentaron la campaña México sin homicidios con la alerta de que 2017 será el año más violento para nuestro país.
Por eso nuestra campaña busca articular los esfuerzos de los mejores especialistas del país para elaborar un plan que permita una meta muy clara: reducir en un 50% la tasa de homicidio en 10 años. El objetivo de la campaña es desarrollar políticas públicas y estrategias basadas en la prevención de la violencia y reducción de homicidios. Un grupo de especialistas de alto nivel propondrán soluciones visibles para atender esta crisis. El objetivo de reducir el número de casos de homicidios requiere de un compromiso enorme por parte de las autoridades, de forma que incluyan en sus políticas algunas de las siguientes propuestas, de forma urgente. Contar con un sistema de persecución penal efectiva que garantice que quien comete el delito sea acreedor a una sanción acorde con la gravedad del mismo. Adicionalmente, se realizará la campaña Minuto de Silencio a través de redes sociales mediante la realización de videos en homenaje a las víctimas. Tan solo de enero a marzo de este año van más de 6.500 homicidios, lo que convierte a México en uno de los países más peligrosos de la región. El Pleno del INAI analizó un caso donde un particular requirió conocer bases de datos sobre quejas y sanciones a servidores públicos en Oaxaca. Se ordenó entregar únicamente versiones públicas de procedimientos concluidos. La comisionada del INAI, Patricia Cursain, argumentó que dar a conocer la existencia de algún procedimiento administrativo en contra de un servidor público constituye información confidencial que afecta a su esfera privada, puesto que podría generar una percepción negativa sin que se hubiese probado su responsabilidad. En otro asunto, ordenaron a la Sedena entregar información sobre los convenios celebrados con gobiernos estatales que sustentan la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en diversas entidades del país. La medida no implica revelar información sobre la fuerza de combate. En esta sesión, el Pleno también aprobó la celebración de un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las reglas operativas para la elección del comisionado presidente periodo 2017-2020. El presidente de la asociación Una Luz en el Estado, Manuel Santamaría, señaló que la discriminación y falta de oportunidades para personas con discapacidad visual es constante en Quintana Roo. Las oportunidades laborales, tanto públicas como privadas, están cerradas para esta población. Falta mucho por sensibilizar al sector empresarial y a los 3 órdenes de gobierno para la inclusión de ellos en puestos acordes a sus capacidades. No se vaya, regresamos con más a Acceso Directo en Lengua de Señas Mexicana.
necesitas presentar un amparo o consultar un expediente, además de acudir a las sedes físicas del Poder Judicial de la Federación, ya puedes hacerlo en línea. www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx es una más de nuestras sedes. Es el acceso virtual a los órganos de impartición de justicia. Accede y tramita desde una tablet, celular o computadora. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Investigadores, académicos y personalidades de reconocida trayectoria en materia de derecho dan a conocer a la ciudadanía sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos. Hay mucha cifra negra de personas que no denuncian y aún así es elevada la cantidad de secuestros que presentamos, ¿no? La gran diferencia entre los animales y el ser humano es la capacidad que tenemos de comunicarnos unos a los otros y que, bueno, pues llevada a los extremos se convierte en nuestra contra. Jueves, 18 horas. Integrante